Éxodo capítulo 19, versículo 10 y el 11. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 11. ¿Todos listos? Amén. Gloria al Señor. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y Jehová le dijo: ve al pueblo y santificadlos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aleluya. Amado Dios que habitas en gloria, gracias te damos en este precioso momento, Dios mío, por darnos este gran privilegio. En este momento, Dios mío, gracias. Muchas gracias, Señor. Oh bendito Rey, gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que están reunidos en este momento, y los que no han podido, Dios mío, Padre, oh Rey soberano, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien ayudes a cada uno por nombre. Padre amado, gracias. Quizás algunos tendrán, Dios mío, la oportunidad de escuchar esta palabra a través de las redes sociales, Dios mío. Padre, habla, Dios eterno, a cada vida, a cada corazón, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo rogamos, Padre amado. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor bajo el tema: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿No todos? Todos juntos, gloria a Dios, creo que se escucha mejor. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Esto está más claro que el agua. Aleluya, pero el agua cristalina. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor, amados hermanos. Mire que Dios es tan especial y tan ordenado, y de la manera que Él ha dejado esto tan establecido y en un orden tan maravilloso, amados hermanos, es porque Él quiere también que una iglesia de orden, una iglesia ordenada. Mire que Dios, amados hermanos, le habla de una manera tan clara y tan especial al siervo Moisés, amados hermanos, para que él transmita la palabra del Señor, porque Dios no, amados hermanos, Él no es del mismo pensamiento que nosotros. A veces nosotros decimos: ahora lo voy a agarrar de sorpresa, pero Dios no. Dios es de orden. ¿Para qué? Para que el ser humano esté apercibido. Por eso le habla por medio de Moisés y le dice, ve y habla al pueblo. Le dijo, ve al pueblo y santificadlo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque venía algo muy especial. Por lo tanto, el pueblo tenía que estar preparado para ver a Dios, o para poder escuchar la voz de Dios. Era algo muy espectacular para el pueblo de Israel, donde todos se sentían de una manera tan estrecha, una manera tan confusa, y ellos decían: pues bueno, yo no soy digno, yo no estoy preparado, yo no puedo ver ni escuchar la voz de Dios, mejor que vaya Moisés. Y el asunto, la idea no estaba mala, pero llega el momento que dice la palabra del Señor que Dios le ordena a Moisés y le dice: háblale al pueblo, dile que para mañana ellos estén listos, que de aquí dentro de 3 días Dios va a hablar, Dios se va a mostrar, Dios se va a dejar ver.
Así es que, en otras palabras, le dice Dios a Moisés, diles que no hay pretexto, no hay excusa, para que algunos no vayan a ir, para que algunos se queden y digan, es que yo no estaba preparado, es que yo no estaba listo, es que miren, con Dios no hay excusas, amados hermanos. Él cierra la puerta. El problema es que nosotros las abrimos y nosotros decimos, no estaba listo y por eso es que no fui al culto. No estaba listo, es que por eso no fui al ayuno o a cualquier servicio. Nosotros somos de pretextos favoritos. Por eso es que, bueno, yo estoy enseñado, y no es que yo ponga reglas, pero la verdad es que yo estoy enseñado, amados hermanos, que cuando va a haber un evento en la iglesia, empezando, yo solo le voy a numerar uno, porque hay muchos, pero con uno yo creo que basta para que entendamos. Cuando va a haber la Santa Cena, amados hermanos, mire, por dos razones es importante anunciarlo. Por uno, de que la iglesia se prepare, porque si no se anuncia, por si acaso, cuando se anuncia, porque siempre se da, cuando se anuncia, algunos dicen, yo no voy, pero el líder salió de su compromiso, porque ya a la hora dice, es que a mí no anunciaron, y por eso yo no lo voy a tomar. Pero cuando se anuncia, entonces se sale del compromiso. Ahora, si el que no se preparó, y entonces si no se prepara para una santa cena, si ya está en orden, si ya está casado, o si es que está soltero, bendito Dios. Pero si ya está apto para tomar privilegio y no se preparó, no se preparará nunca. Esa es la realidad. Y no crea que ahora yo vengo enojado. Aleluya, esa es la realidad. Si no se prepara, cuando se le avisa, no llegará tiempo para que se prepare. Aleluya. Por eso es que Moisés, amados hermanos, cumple la ordenanza de parte de Dios y le dice que se preparen. Ahora le dice que laven sus vestidos. Ahora bien, cuando él le dice que laven sus vestidos, eso pues es obvio, ¿verdad? Secularmente o físicamente se tiene que lavar la ropa, pero le está hablando espiritualmente, que se purifique. En ese tiempo, amados hermanos, cuando yo voy a la palabra, al estudio de esta palabra, fíjese que el pueblo, cuando eran alertados a que se santificaren, amados hermanos, no solamente, no solamente que cuando en la adoración, no solamente en la perseverancia, no solamente en la búsqueda, sino que también cuando yo escudriño esto a fondo, ellos, amados, los casados, las parejas, amados hermanos, que ellos, los que estaban casados, según el estudio, yo entiendo, amados hermanos, que también ellos se abstenían de tener relación íntima con su pareja. Y no quiero que esto me lo entienda mal. No es que esto sea pecado para la pareja que es casado, pero a veces, amados hermanos, ellos lo hacían de esa manera para poder adorar más con toda excelencia a nuestro Dios. Ahora bien, cuando yo medito en esto, amados hermanos, por eso es que hay gente que yo quiero ser claro en esto. Hay gente que comete grandes errores por esta palabra. Cuando yo digo esto, al abstenerse, algunos piensan que esto es pecado cuando a veces está en ayuno o está va a ir a una vigilia, a una campaña. Si es su pareja, es su pareja. Pero el asunto es que tiene que ser de mutuo consentimiento, dijo el apóstol Pablo, amados hermanos. Entonces, que sea de mutuo consentimiento. Por lo tanto, por eso es que algunos han cometido graves errores, ministros de la palabra. Porque ellos piensan que cuando ya se entra una etapa de consagrarse más y más al Señor, pareciera que fuera pecado tener relación con su esposa. Y dice, no, yo voy a ir al culto y yo voy a dedicarle una semana de ayuno y es posible vigilia. Pues el ministro en muchas ocasiones lo hace. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que se le dedica tiempo y no está malo.
que se dedique a ayuno y oración y consagración y abstenencia de todo lo demás. El problema es que se deja la esposa. Se deja la esposa y a veces no se lleva al culto o no se lleva a la vigilia, y el pastor y el dedica, Dios le pone en su corazón dedicar tiempo y consagración en la iglesia. El problema es que la esposa se queda en la casa. Quizás una vigilia lo apoya, 2 vigilias consecutivas lo apoya, pero ya más pareciera que se cansa. Es obvio, cualquiera se cansa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a Satanás, por un lado se le cierra la puerta, pero por la otra se le abre. ¿Por qué razón? Porque si la esposa está ahí, gloria a Dios, aunque esté dormidita, ahí no hay problema. Porque en algunas ocasiones hasta un mes, líderes, ministros, hasta un mes de ayuno y oración y vigilia, y no está malo. El problema es que la esposa está en la casa y el pastor está únicamente ahí. Y dice la palabra del Señor, ya cuando vemos en el libro de Corintios, habló el apóstol Pablo, amados hermanos, que dice que la pareja, cuando se va a dedicar a un tiempo de oración, pues que lo haga de mutuo acuerdo, porque ya no se manda por sí solo. Ya no se manda, ya no son 2, sino que una sola carne. Y por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, que si es al menos, si es por adorar a Dios, para poder dedicar un tiempo en oración, dice la palabra del Señor, que lo haga. Pero si la esposa está de acuerdo, y si no, si le dice, mira mi amor, una semana yo quiero dedicarle al Señor, qué lindo, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría un esposo de eso? O una esposa que le diga, una semana voy a dedicar al Señor en ayuno y oración. ¿Y qué dices? ¿Qué te parece? Si mira, posible que durmamos separados. No está fácil una semana, ¿verdad? Y si fuera un mes, peor todavía, ¿verdad? Ahora, pero el asunto es, pero Primera de Corintios 7:5 lo dice, desde el 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, no se niegue el uno al otro, al menos que sea por un tiempo de oración. ¿Pero qué dice? Pero al mismo tiempo, dice, vuelvan otra vez y a juntarse, a unirse, ¿verdad? Para que no os tiente Satanás. ¿Por qué? A causa de la incontinencia. Entonces, quiere decir que si alguno de los dos, para que me entienda claro, mire que ya casi solo adulto, y yo sé que los niños tampoco son ignorantes hoy en día. Entonces, por si a alguno le viene el apetito, entonces dice, a causa de eso, vuélvanse a juntarse y sigan adorando al Señor. Ahora, este ha sido el grave problema. Vuelvo y le recalco, ministerios grandes han ido creciendo de una manera tan excelente, tan espiritual, pero el problema es que ha llegado el fracaso a causa de ¿qué? Por no tener un mutuo acuerdo, o por no pedirle la sabiduría al Señor. Yo siempre digo, el pastor, amados hermanos, está supuesto a visitar, tiene que ir la esposa. Tiene que ir la esposa, tienen que ir los dos. ¿Por qué? Porque de repente, amados hermanos, aunque no sea la verdad, la gente dice, mira, ahí estaba tocándole la puerta allá la hermanita y solita estaba, y mira, ni permiso se entró. A veces eso pasa. La gente, mire, el que está viendo, olvídese. Y aunque sea mentira. Entonces, para evitar de todo eso, tiene que ir los dos. Los dos. Entonces, por eso el apóstol Pablo aconseja de una manera tan excelente. Por eso, mire, cómo Moisés le habla al pueblo que se santifiquen. Ahora, ¿por qué razón? Porque ellos iban a tener el privilegio de ver, y algunos quizás no iban a ver, por la multitud. Quizás no iban a poder ver, pero por lo menos iban a poder escuchar la voz de Dios en el monte de Sinaí.
Ahora, ¿por qué Dios está alertando al pueblo? Porque para poder escuchar la voz de Dios, la iglesia tiene que estar en santidad. Tiene que santificarse. Tiene que guardarse para Dios. Tiene que vivir la palabra del Señor en obediencia. Por eso Él le dice, ¿por qué razón? Porque le dice Él, porque hay de aquel que no esté en santidad, no podrá ni aún intentar, ni a tocar, ni a hacer nada, ni a estar cerquita de todo esto. Le dice cuando usted ve todo este capítulo 19, porque si no le dice, van a caer muertos. Ay, hermano, mire que si estuviéramos en ese tiempo, ¿qué sería de nosotros? Difícil, de verdad, porque a veces nosotros aparentamos una cosa, pero el problema es que al salir de este lugar es otra. Queda que desear muchas veces de nosotros, amados hermanos, y por eso es que el Dios quiere, amados hermanos, que nosotros estemos preparados, estemos listos. Seguimos. Vaya ahí para adelantito. Mire que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, amados hermanos, el libro de Josué capítulo 3 y el versículo 5, que dice la palabra del Señor. Aleluya. Alabado Dios. El libro de Josué capítulo 3 y el versículo 5. ¿Qué dice? Relacionado a lo que hemos leído. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará ¿qué? Hará cuando mañana maravillas entre vosotros. Ahora, ¿qué le está diciendo? Prepárense. ¿Y cuándo va a ser? Le dice que Dios hará maravillas mañana. Amados hermanos, a veces nosotros decimos, mire, es que no estoy listo. O en un privilegio, y dice, es que no estoy preparado, es que no me avisaron. Amados hermanos, pero ¿qué dice la palabra? Dice, santificaos, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y si Cristo viniera mañana? ¡Aleluya! ¿Y si Cristo viniera ahorita mismo? Le vamos a pedir un chancecito para que nos podamos preparar. Lamentablemente. Y qué vergüenza, el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión, gente madura, dijo él, que les he enseñado tanto y todavía, dijo él, estén como niños fluctuantes. Es la realidad. A veces nosotros todavía queremos el biberón, para que me entienda. Por eso es que tenemos que nosotros prepararnos ahora, porque él dijo, porque el Señor hará grandes cosas mañana. Y entonces, y mañana no es de nosotros. Pues tenemos que prepararnos. Si al salir de aquí algo sucede, imagínense. Entonces, por eso le dice, ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón Josué está alertando al pueblo en esa ocasión? Ahora, porque había algo que Dios le había mostrado y que tenían que prepararse. ¿Para qué? Porque pronto iban a empezar a caminar y le dice, prepárense. ¿Por qué? Porque vamos a ver la gloria de Dios mañana. Y Dios cumplió, ¿sí o no? Porque cumplió. Porque dice que tenían que cruzar el río del Jordán. Y ahora, para ver la gloria de Dios, ellos tenían que santificarse. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos, amados hermanos, empezaron a caminar, entonces, amados hermanos, primero dice que 12 sacerdotes, uno de cada tribu de Israel, en ese momento eran los indicados de cargar el arca del pacto. Y entonces dice que cuando nomás ellos, cuando llegaran a la orilla del río del Jordán, y nomás que mojaran por lo menos la planta de la sandalia de los pies que llevaban ellos, entonces en ese momento se iban a comenzar a separar las aguas de un lado al otro. Porque el río del Jordán, cuando dice la palabra del Señor que cuando en ese tiempo tenía tiempos que se desbordaba
y de lo alto empezaba a agarrar fuerza, y cuando llegaba hacia abajo, llevaba fuerza demasiada. Entonces dice que Dios en ese momento, con su gran poder, se formó como un muro, y el río del Jordán se abrió. Ahora, para empezar, con los 12 sacerdotes, si los 12 sacerdotes no se hubieran santificado, ¿qué sería del pueblo? Por eso es que Josué cumple con la palabra del Señor y le dice: santificar, porque Dios hará grandes cosas mañana. Y entonces, y como Dios es un Dios que cumple su palabra y su palabra no se retracta, Dios mostró su gloria. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que guardarnos para Dios. Tenemos que santificarnos. Tenemos que purificar nuestra vida cada día, guardarnos para el Señor. Por eso, amados hermanos, es que a veces nosotros, años y años, y a veces ni vergüenza nos da de decir: llevo 20 años de ser cristiano y todavía estamos chiquititos. Tenemos que preocuparnos nosotros. Por eso es que, mire, cuando yo veo el libro de Esther, capítulo 2, amados hermanos, y el versículo 12 dice la palabra del Señor, amados hermanos, que esta mujer, amados hermanos, era una mujer de una edad tan tierna, de una edad que pudieron llamarle que no tenía tanta experiencia, ajuste de pena, dice la palabra que era huérfana. Amados hermanos, pero llega el momento que esta mujer, dice la palabra del Señor, que Dios puso gracia en ella y fue elegida entre tantas doncellas. Ella fue elegida, amados hermanos, y entonces llega el momento que cuando se iban a presentar delante del rey, dice la palabra del Señor que ellas se guardaban y se santificaban y se ponían los mejores olores, las mejores aromas, los mejores vestidos, de acuerdo a lo establecido en aquel tiempo, para presentarse delante del rey. Y dice la palabra del Señor que se ponían los ungüentos, los mejores aromas, para presentarse delante del rey. Pero note bien esto, que dice la palabra del Señor que por 6 meses ellas se guardaban para Dios, ellas se santificaban, y luego los otros 6 meses, amados hermanos, se ponían los ungüentos para luego completar 12 meses para poderse presentar delante de un rey. Amados hermanos, mire qué interesante. Yo me quedo perplejo al meditar esta palabra del Señor, porque nosotros a veces con una media oracioncita y ya queremos ver la gloria de Dios. Con medio ayuno ya nosotros queremos recibir el milagro. Con un día a la semana que nosotros vengamos y decimos: no, es que yo ya fui al culto y yo soy un cristiano de huesos colorados. Y ya queremos nosotros ver la grandeza de Dios, amados hermanos. Y esta mujer 12 meses se guardaban, dice, para presentarse delante de un hombre. Y nosotros no nos presentamos delante de un hombre, nos presentamos delante del poderoso de Israel, que se merece toda reverencia. Oh, bendito es el nombre del Señor. Se ponían los mejores vestidos, las mejores aromas. Y nosotros venimos al culto como que si fuéramos a cualquier lado. De verdad, hermanos, hay lugares que, mire, con la camisa de fuera, músicos con el pelo que ya parece penacho, y que olvídese, empezando por ahí, porque eso se me hace lo más fácil, porque si no los demás se me enojan. Aleluya. Y si se enojan nos reconciliamos al final, si hubiera por qué, pero si no hay razón. Aleluya. Por eso, amados hermanos, la gente se ha adaptado a un sistema que del siglo XXI, dice. Ya pasó, ya casi, mire, dicen, en el 20, pues ya estamos en el 2021. Y los asuntos, mire, están acelerados que tenemos que ir de acuerdo a ello. Este es el problema. Pero porque ha habido una mala enseñanza. Por eso es, amados hermanos, que si yo digo, bueno, si este fuera el último mensaje, gloria a Dios, no hay problema.
las puertas se abren, amados hermanos, pero la realidad es que la palabra se tiene que enseñar, que no podemos nosotros venir a como se nos antoje a este lugar. Recién convertido, pues no hay problema, pero no se le puede dar mucho chance, porque si no se le aplica la palabra, nunca se va a enderezar también. Este es un compromiso delante del Señor. Bueno, pues parece que viene enojado, ¿verdad? No, nada que ver. Seguimos. Por eso, amados hermanos, es que eso es lo importante, de que nosotros cada día nos consagremos delante del Señor. Yo quiero que vayamos un poquito más allá. Fíjese bien, en el libro de Josué, ahí mismo, más adelantito, en el capítulo 10, amados hermanos, y el versículo 13, hay algo muy importante, amados hermanos, que cuando vemos esta palabra del Señor, Josué capítulo 10 y el versículo 13, que dice la palabra del Señor, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó ¿de quién? De sus enemigos. Ahora bien, note bien, venían 5 reyes ahí, 5 reyes, y entonces ahora bien, venían persiguiendo al pueblo. Pero ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, que Josué era un hombre, era un joven, era un hombre de convicción, y era un joven sincero delante de Dios, y él sabía al Dios que él servía, y sabía que, amados hermanos, que no lo iba a defraudar. Ahora, ¿qué sucede? Llega el momento que cuando él habla con Dios, amados hermanos, y yo creo que no es porque Josué tenía miedo del ejército que venía acerca de ellos, ahora sino que él habla con Dios para ver la gloria de Dios. Y en ese momento dice la palabra del Señor, amados hermanos, que se paró el sol y la luna en Gabaón. Gabaón era, dice la palabra de la historia, o el resumen, el estudio de esta palabra, que era una ciudad que se le había delegado que trabajara junto, amados hermanos, con Judá. Y entonces ese lugar era alto, y entonces ahí, en ese lugar, se detuvo el sol y se detuvo la luna. Amados hermanos, en ningún tiempo, en ningún día, en ningún momento se había escuchado eso por primera vez en la historia. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ni en el libro de, ¿cómo dice ahí para que me lea? Ahí, en el libro de Jacer, si lo dice así, ahí en ese versículo, si lo dice así, ni en el libro de Jacer. No es que la Biblia tenga otro libro más de los 66. Ese es un libro de las historias en aquel tiempo donde quedaron escritos todos los hechos, amados hermanos, de David, de Josué y todos los patriarcas. Ahí estaban, amados hermanos, la historia de ellos. Un libro donde había algo que recordar de lo que ellos habían hecho. Por eso dice que ni en el libro de Jacer aparecía este gran acontecimiento, que a ningún otro hombre Dios le escuchó o le obedeció la voz por primera vez. Ahí dice la palabra del Señor que por primera vez Dios escuchó de esa manera la voz de un hombre. Y no es que Josué mandara a Dios, sino que Dios cumple su palabra, y Dios respalda a sus hijos, Dios respalda a su pueblo. Y entonces, aunque algunos por ahí dicen que ese día, por eso es que ese día, este mes que acabamos ya de terminar, febrero, por eso es que le falta un día, dicen algunos, y a otros quizás 2, piensan ellos, porque allí es donde se paró el sol y la luna. Pero no es que ese día le falte a febrero, es la ciencia, el humano que piensa eso. Pero por eso es que aparece de febrero aparece 28 y a veces aparece de 29, ¿verdad? Pero no es porque sea relacionado con esto, nada que ver. Ahora bien, la gente la que se inventa cosas. Ahora, porque Dios no comparte la idea con nadie de esa manera.
Ahora, ¿por qué razón? Dice que se paró el sol y se paró la luna por todo un día, amados hermanos. Mire, es que Dios no hace nada a media, Dios es perfecto. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, en ese lapso, en ese tiempo que se paró el sol y la luna se detuvo, entonces dice que fueron más los que murieron, amados hermanos, a causa de esto que por la espada del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué razón? Ahora, ¿se da cuenta usted? ¿Cree que Dios va a obedecer la voz de alguien que anda que días que quiere y días que no quiere? Claudicando en dos pensamientos. ¿Cree que Dios va a complacer que alguien le diga hasta con gustos todavía, quiero que pares el sol y la luna para que estos vean, a ver si así entienden y que dejen de perseguirnos? No, es que Dios no es así. Ahora, Dios, amados hermanos, trabaja con un pueblo obediente, con un pueblo que se guarde, con un pueblo que de verdad cada día sea sumiso a la palabra del Señor. Ahí es donde Dios trabaja. Ahí es donde Dios trabaja con el pueblo. Pero si andan más, olvídese que le iba a decir esta palabra, pero más chuleta, dicen algunos, ¿verdad? Para que me entienda, más carnudo. Difícil, hermano. Es difícil que Dios pueda respaldar a su pueblo. Por eso es que cada día nosotros tenemos que preocuparnos. Por eso es que dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi por un día entero. Amados hermanos, mire qué maravilloso. La intención de estos 5 reyes que menciona ahí la palabra del Señor, que se unieron para hacer la vida imposible al pueblo de Israel, era tan grande que ellos dijeron, lo vamos a determinar. Pero cuando Dios está en el asunto, amados hermanos, el hombre pueda tener pensamientos bruscos, pero cuando Dios está en el asunto, no permite, amados hermanos, ni que ni siquiera el aire le llegue a su pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros cada día nos humillemos delante del Señor. Tenemos que ser obedientes. ¿Se recuerda del tema? ¿Sí se recuerda todavía? Bien fácil, ¿verdad? A ver cuándo me lo dice. Gloria al Señor. Mire, bueno, conste que usted lo dijo. Conste que usted lo dijo. Vamos a la palabra del Señor. Mire, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. ¿Qué dice? Yo creo que hasta de memoria creo que se lo sabe. Si no se lo sabe, se lo debería de saber. Ese precioso pasaje. Seguid, ¿qué dice? Seguid la paz. ¿Con quiénes? Con algunos. Este es el problema. Que a veces hay preferencia. Y por eso es que la mano de Dios no se mueve. Es que fulano me cae bien, es que la sangre tan dulce, dicen algunos por ahí, pero aquí no, ¿verdad? Y con ese congené yo dice, y si vamos para el cielo, ¿y allá qué va a pasar? Si no congeniamos aquí, pues tampoco allá, de seguro el Señor no nos lleva para allá. Por eso dice, seguid la paz con todo. Eso es lo que Dios quiere, una armonía. Que haya una paz, una tranquilidad cuando venimos a la iglesia y cuando nos vemos el uno con el otro, amados hermanos, y al que nos vemos, que sintamos un pesar cuando nos vemos ese hermano, cuando nos vemos esa hermana que nos vino al culto, y cuando salgamos, pues agarre el teléfono y le llame, qué lindo de verdad. Pero cuando no hay esa paz, cuando no hay esa armonía, dice que de seguro en pecado anda allá, por eso no vino. Ese es el problema. Pero el Señor dice, seguid la paz con todos. Y luego, ¿qué dice? Y la santidad. Que haya paz y santidad. Porque Él dijo, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz, si no hay santidad, no podemos nosotros hacer viaje para el reino de los cielos. Es mejor que nos sentemos y nos pongamos a meditar
¿En qué le estamos fallando a Dios? ¿Cuál es el problema? Por lo cual nosotros hay rencor, por lo cual todavía en nuestra vida hay malos gestos, miradas, ofensas, hasta expresiones. Muchas veces, gloria a Dios, porque aquí no lo hay, porque somos poquitos. Pero cuando hay bastantes, hermanos, oh, santo es el Señor. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. No hay santidad. Y sin la santidad no vamos para ningún lado. Y a veces pensamos nosotros que solo nada más en los atavíos, nada más en el vestuario, es para empezar. Porque la iglesia se tiene que distinguir como cristiano, tiene que hacer la diferencia en su manera de vestir. El problema es que a veces nos equivocamos. A que olvídese, otra más quisiéramos añadirle, que llegue hasta los tobillos, y la falda también que cubra hasta los tobillos. El problema es al salir hacia afuera, amados hermanos, allá todo lo contrario, ya no se conoce si es cristiano o no. Entonces tiene que haber la diferencia, amados hermanos, que haya santidad, amados hermanos, en nuestra manera de vestir y en nuestra manera de hablar y de comportarnos y convivir con todo ser humano, con todo, y con la iglesia para empezar. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Mire, qué difícil. De verdad, hermano, qué difícil estar sentadito acá y el tiempo se ha perdido. No vale la pena. Tenemos que nosotros hacer un autoexamen en nuestra vida personal y espiritual. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Porque el Señor viene por un pueblo, amados hermanos, que esté preparado, limpio, sin mancha y sin arrugas. Quiera Dios que allí estemos nosotros en esa lista. Porque sería lamentable, amados hermanos, yo siempre digo, todos están cansados, menos yo. Todos bien trabajados. Y que hasta sin cenar algunos. Y qué difícil que en aquel día no hayamos estado preparados. Por eso es que el Señor, amados hermanos, Él no toma a nadie de sorpresa. Dice la palabra del Señor que Él siempre habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a Dios, amados hermanos, tenemos que esmerarnos cada día. ¿Cuántos están de acuerdo? No todos. Estamos de acuerdo a esta palabra. Sin la santidad, todos juntos, sin seguir la paz con todo. Y sin la paz nadie verá al Señor, amados hermanos. Por lo menos, aunque sea medio texto, se nos quede, pero que lo pongamos por obra. Póngase en pie. Aleluya. De manera que mire que lo vi tan